Buenos días a todas y a todos. Saludamos en este día de paro general del PIT-CNT de 24 horas a todas las trabajadoras y trabajadores de los distintos gremios, sindicatos y federaciones aquí presentes, así también como a las y los trabajadores de la prensa que están presentes. Tenemos la enorme satisfacción de decirles que consultados los compañeros del interior y nosotros visitando la ciudad de Montevideo y recorriéndola, que este paro ha tenido un altísimo nivel de acatamiento. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al compañero presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para que comience a hablar de esta plataforma por la que hemos realizado este paro. Siempre que hacemos una medida de este tipo, la meditamos y la pensamos con la mayor responsabilidad que tienen aquellos que nos toca dirigir sindicatos, o en este caso que nos toca dirigir la central sindical, y esta no es la excepción. Este paro fue aprobado por unanimidad de la mesa representativa del PIT-CNT a nivel nacional. Contó con el apoyo de la totalidad de los sindicatos y con la totalidad de los plenarios departamentales, y se ha trabajado durante 20 días para que su concreción fuera exitosa. Digamos que esta es la última foto de jornadas durante 20 días en las asambleas de las fábricas, de las oficinas públicas, de los ministerios, de las escuelas y liceos de todo el país, de las universidades, la Universidad del Trabajo, de la Universidad Técnica, para que efectivamente en el día de hoy, como dijo Soraya, se pueda decir con tranquilidad que el paro ha tenido un alto acatamiento, como veníamos trabajando para que fuera. Después hay muchas conjeturas de por qué la gente no fue a trabajar, muchos analistas que opinan de por qué la gente no fue o no se presentó en su lugar de trabajo, pero nosotros somos conscientes de que antes de levantarnos sabíamos que hoy en el Uruguay no iba a haber educación pública, de que hoy en el Uruguay antes de levantarnos sabíamos que no iba a haber transporte público manejado por trabajadores organizados, antes de levantarnos sabíamos que no iban a estar funcionando las empresas públicas, salvo en aquellas áreas que se consideran vitales o se consideran por los trabajadores absolutamente importantes. Sabíamos que no iba a haber industria y que no iba a haber construcción, y éramos conscientes de que la adhesión en el resto de la actividad iba a ser importante. Y entonces, antes de empezar la medida, pensábamos que íbamos a tener un alto acatamiento, como finalmente sucedió. Hay un alto acatamiento de los trabajadores. La pregunta es ¿por qué paramos? Porque nadie puede pensar que un día un grupo de 50, 60 o 70 trabajadores que integran la mesa representativa se levantaron con las ganas de hacer un paro. O alguien nos puede preguntar ¿por qué no escalonamos las medidas? Que es una pregunta que habitualmente se da. Y entonces vamos a empezar por decir que hemos escalonado una y cada una de las medidas. Esta medida general de 24 horas del PIT-CNT fue precedida de un paro parcial con una movilización que llegó hasta la Plaza Independencia, donde hablaba nuestro compañero Gabriel Molina y nuestro compañero Acosta del Sindicato del Gas, y donde se expresaron un conjunto de temas nacionales, todos ellos vinculados con el trabajo. Entonces, cuando nos preguntan por qué paramos, decimos paramos por trabajo. No somos personas que estemos acostumbrados a insensibilizarnos cuando hay 50.000 puestos de trabajo que se han perdido en los 4 años. Esos son compañeros nuestros que han perdido su puesto de trabajo. La mitad de esos trabajadores lo perdieron en la construcción. Y la construcción, momento a momento, está haciendo paros en distintos departamentos en demanda de trabajo. Algunos puestos de trabajo se han perdido en el resto de las actividades, pero nos quieren confundir que mantener los puestos de trabajo es desregular el mercado de trabajo.
Nos quieren confundir que la revolución 4.0 implica, entre otras cosas, perder derechos. Nos quieren confundir que es un invento de la posmodernidad, que la negociación salarial en el tripartismo parecería que empezó en el 2015, en el 2005, cuando en verdad empezó en 1943, donde se negocian los mínimos por categoría y los ajustes salariales. Todo esto es pelear por trabajo, pero también es pelear por trabajo, defender los puestos de trabajo de los compañeros de la compañía del gas, de Montevideo Gas, porque ahí hay una multinacional que en forma muy desigual está llevando a los trabajadores a una circunstancia inentendible. Digamos, la propuesta que el PIT-CNT y los trabajadores del gas le presentaron a la empresa Montevideo Gas, como ustedes saben, consistía en 26 puestos de trabajo de distintas formas, sin despido, la aceptación de los 14 días de suspensión, y aún así la empresa rechazó esta propuesta. Pero también este paro es por un largo conflicto en el correo, que nos preguntan a nosotros nos preguntan por qué hacemos paro, por qué tomamos tal medida que afecta tal o cual servicio, pero no le preguntan al correo por qué no cumple un convenio colectivo que firmó. Nos preguntan a nosotros por qué tomamos una medida de control obrero en el gas, pero no le preguntan a la empresa por qué por una medida colectiva sancionaron en forma individual a 57 trabajadores, 4 de ellos con despido. 4 de ellos con despido. O nos preguntamos por qué la aplicación del decreto 401 en el Estado uruguayo, en las empresas públicas uruguayas, se sigue dando de la manera que se dio en ANCAP. Los compañeros trabajadores de ANCAP han decidido no hacer la medida del 27 y tratar de encontrar una solución negociada con ANCAP. Pero desde acá podemos decir con claridad que es un decreto que violenta la libertad sindical, porque unilateralmente las empresas públicas deciden cuánto descontarle al trabajador. Acá en esta sala, ni en ningún lugar del trabajo del PIT-CNT van a encontrar un trabajador que diga yo no quiero que me descuenten el día del paro. Pero lo que sí vamos a decir es que no queremos que nos descuenten lo que quieran. Si hay 2 horas de paro, hay 2 horas de paro. Y si hay 8 horas de paro, será un día de descuento. Pero no lo que el directorio de ANCAP o de cualquier empresa pública quiera descontar. Y esto debemos tratar de dejárselo claro a la ciudadanía. Si no, lo que la ciudadanía piensa es que estamos peleando para que no nos descuenten. No, estamos peleando para que nos descuenten lo adecuado. Este paro es por trabajo, para evitar que las tercerizaciones sigan haciendo lo que hacen con los trabajadores uruguayos. Solo por dar un ejemplo, todos los toma consumo de OCE toman el consumo de nuestros contadores, se lo llevan a la empresa OCE emite una factura, pero ninguno de ellos es trabajador de la empresa OCE. ¿Y quién lo puede explicar esto racionalmente? Si todo el trabajo que hacen es para una misma empresa. O uno va a un canal de televisión público y encuentra que un trabajador tiene contrato año por año durante 14 años consecutivos. Y cuando la persona se supone que es un trabajador antiguo, alguien que tiene 14 años, cuando va a pedir un préstamo para vivienda no se lo dan porque no tiene ninguna antigüedad en su puesto de trabajo. Estos son los absurdos que decimos cuando peleamos por trabajo. Lo que estamos haciendo también es pelear por trabajo decente. Se podrá decir, los procesos de tercerización son difíciles, pero ya se han hecho. De hecho, en primaria, 1000 auxiliares de servicio en los últimos 2 años pasaron de ser contratados de la directora de la escuela y un padre, que es la comisión de fomento, a ser trabajadores de primaria. Y eso no supuso ningún perjuicio para el Estado uruguayo, más que generar mejores condiciones de trabajo y de salario para sus trabajadores. ¿Por qué no se puede hacer en OCE? ¿Por qué no se puede hacer en el resto de las empresas públicas? ¿Por qué no se puede hacer en las empresas privadas, que subcontratan para una sola empresa? Esto también es pelear por trabajo. Por eso que le llamamos trabajo decente, trabajo de calidad. Si hay un puesto genuino en una empresa privada o pública, debe de ser desempeñado por una empresa privada o pública, por la misma empresa. ¿Cómo no nos vamos a quejar si en el convenio de los trabajadores de la televisión que se firma, están los trabajadores de la televisión que cobran un salario y están otras que son productoras de contenido, que cobran un poco más de la mitad, pero emiten el fútbol, el básquetbol, el ciclismo y el carnaval?
¿Y cuál es el motivo por los cuales los trabajadores de BTV tienen que cobrar esa cantidad menor? Si transmiten las 4 pasiones más importantes que tiene el Uruguay. ¿Por qué? ¿Y en función de qué? No vamos a dar una pelea razonable para que paulatinamente esos trabajadores alcancen los niveles salariales que el resto de los trabajadores de la televisión. ¿Por qué no vamos a pelear para que nuestros trabajadores, que hoy están peleando por mantener los puestos de trabajo, no participen de la discusión de las reestructuras cuando se dan evoluciones en los trabajos que tienen que ver con la Revolución 4.0? Acá, en esta central, el presidente de Friopan nos dijo que la reestructura de la empresa, después del video y antes del video, iba a ser sin despido. Pero cuando va a la negociación salarial con los trabajadores del PAN, más allá del error táctico, plantea que la reestructura va a ser con despido. Entonces, claro que tenemos una plataforma que tiene que ver con el trabajo, con el mantenimiento de los puestos de trabajo, con la creación de nuevos puestos de trabajo y con la necesidad de construir lógicas que permitan avanzar. Hace pocos días Marcelo llegó de la OIT, donde el movimiento sindical dio una pelea política y jurídica para defender la negociación colectiva en el Uruguay, y realmente cuando él lo explique va a ser claro entender por qué estamos acá en la disputa de 2 proyectos de país. Los que defendemos la negociación colectiva, el trabajo, la libertad sindical, la igualdad social, y del otro lado las cámaras empresariales que defienden la desregulación, que no haya negociación colectiva, si es posible que caiga la ultraactividad, si es posible, algunos, no todos, pero algunos que no haya sindicatos. Y esa pelea la vamos a dar hasta el último momento. Hemos escuchado a muchos analistas decir por estas horas que este paro no va a resolver ni el conflicto en el sindicato del gas, ni el conflicto del correo, ni otros conflictos que tenemos a la vista, algunos de ellos en las empresas públicas, y es posible que tengan razón. Lo que es seguro que si no damos batalla no se van a resolver ninguno de estos conflictos. Y una de las premisas más importantes que tiene el movimiento sindical en la construcción de unidad, solidaridad y lucha es que la solidaridad se da. No siempre hemos podido garantizar victorias en nuestros conflictos. Es verdad que muchas veces nos hemos tenido que lamer las heridas, pero si perdemos vamos a perder dando batalla y peleando. Por todos estos conflictos que mencioné y por otros que se van a mencionar a continuación. Pero sobre todo por mantener la negociación colectiva. Porque tal vez lo que los trabajadores uruguayos tienen que saber, y tenemos que poder explicárselo bien, es que cuando se está discutiendo que la negociación sea bipartita para la fijación de los salarios, de los ajustes salariales, lo que se está proponiendo es ir al gobierno de la calle del 92, que no haya negociación colectiva en los sectores donde haya menor fortaleza sindical. Y vaya si sabemos nosotros que del 92 al 2005, sin consejo de salario, sin negociación salarial, los ajustes anuales o semestrales estaban por debajo de la inflación. Sí sabremos que esa medicina no la vamos a tomar más, ni ahora ni nunca. Entonces no nos están planteando un cambio sencillo a la ley, nos están planteando sobre el corazón de la ley, están atacando el corazón de la ley de negociación colectiva. En ese sentido entendemos que nuestros compañeros han comprendido que valía la pena acatar el paro, que valía la pena adherirse al paro, sumado a nuestra lucha permanente, que no vamos a abandonar ni un solo día de nuestras vidas, por verdad, memoria, justicia y nunca más, porque aparezcan los restos de nuestros desaparecidos, porque no siga generándose impunidad en Uruguay simplemente por el pasaje del tiempo. De la misma manera que somos fervientes defensores que rápidamente el Poder Judicial y el Estado uruguayo actúe para que la impunidad no quede grabada en el Uruguay, porque cuando nos dicen que hay que sacar los malandras de las calles, nos preguntamos cuántos malandras que anduvieron acechando en la dictadura uruguaya están caminando con nosotros en las calles, visitan los hospitales y los sanatorios. Esos
malandras son los que hicieron desaparecer a nuestros compañeros, los torturaron, los mandaron al exilio, pero además delincuentes comunes, robaban las casas de nuestros compañeros. ¿Cuántos cuadros de nuestros compañeros aparecen después de muertos los militares en los remates? Pregúntenle a nuestros compañeros. ¿Cuántos compañeros van a un especialista en salud, ya veteranos, y se encuentran con el torturador en el mismo especialista y le pregunta cómo estás? Esa es la impunidad de la que hablamos, de carne y hueso. Por eso en cada acto del PCNT, desde el año 83 para acá, en cada conferencia del PCNT, en cada 1 de mayo, en cada manifestación, este tema va a estar presente siempre. Porque creemos que la cultura democrática tiene una fuerte confrontación con la cultura de la impunidad. Por último, compañeros, para cerrar y para que no queden dudas, sabemos que las conferencias no pueden ser muy extensas. Nosotros queremos ser claros como lo fuimos con Larrañaga cuando vino acá a la sede del PCNT. Este movimiento sindical va a pelear de acá hasta el 30 de octubre porque no se apruebe la reforma constitucional Vivir sin Miedo, porque creemos que eso genera un daño enorme a la libertad. También queremos plantear nuestra solidaridad con la familia del trabajador policía asesinado en el camión de reparto de bebida. Nuestros compañeros de la FOEP han tenido contacto con ellos. Nosotros hemos hecho gestiones con el Ministerio del Interior para modificar ese modo de trabajo y se está avanzando. Pero naturalmente que nos duele la muerte de cada trabajador allí donde se produce. Si se produce por un accidente en una obra, si se produce por un accidente en la calle, si se produce cumpliendo la tarea de policía, o allí donde se produzca, nos causa dolor. El mismo dolor que nos causó cuando nos enteramos que rapiñando un repago tiraron nafta para dentro del local de cobranzas y quemaron a 2 trabajadoras del lugar. Inmediatamente AEU se puso en comunicación con la gente del lugar para brindar su solidaridad y para ayudar en lo que se pudiera. Pero claro que por trabajar nadie debería ser lastimado, ni asesinado, ni ultimado. Y vamos a trabajar sobre la lógica de la seguridad, pero que la seguridad no implique medidas que después nos vamos a arrepentir para siempre. Por ejemplo, colocar el ejército en la calle. El ejército fue formado para otra tarea. Una última cuestión para pasarla al secretario general es que es una manifestación, un sentir que varios compañeros me han planteado en estas horas, en estos minutos. Estamos muy contentos de tener el movimiento sindical que tenemos, que en las diferencias, en los debates, en los intercambios somos muy intensos, pero a la hora de aplicar medidas todo el mundo trabaja en la misma dirección y hoy podemos decir que todo el movimiento sindical, con mayores y con menores dificultades, trabajó para que este paro fuera exitoso. Muchas gracias, Fernando. Fernando se explayó en todas las dimensiones de la plataforma, así que me ahorró bastante. Yo 3 cosas. La primera es que este es un paro general de 24 horas en el concepto fundante de la solidaridad de los trabajadores. Solidaridad nuestra con las trabajadoras y los trabajadores, con las vecinas y los vecinos de distintos lugares afectados por las inundaciones, que nuestro movimiento sindical está en una campaña a la cual exhortamos no solamente a los sindicatos, sino a todo nuestro pueblo a participar activamente para echar el hombro en lo concreto, digamos, de poder ayudar a resolver un tema de mucha dificultad con las inundaciones y los afectados por las mismas. Y solidaridad fundante desde el punto de vista de que cuando mi hermano está en la difícil, en la huelga, en la lucha, Fernando relató diferentes conflictos que tenemos en la vida del movimiento sindical, públicos y privados, con bastante amplitud. El movimiento obrero no duda, no vacila, digamos, en que sus acciones son, en primer lugar, solidarias. Este es un paro por ese sentimiento que es fundante, es una de las 3 cuestiones que han constituido nuestra razón de ser como clase.
el sindicato es la unión libre y voluntaria para la defensa de nuestro interés, ahí está supuesto el concepto de solidaridad, y nosotros nos manejamos desde el punto de vista de que nuestra unidad es unidad para la lucha, unidad para el programa, es unidad, es solidaridad y es lucha, así que no hago mal representando la opinión de nuestra mesa representativa del secretariado en que de este paro general de 24 horas surja una línea de trabajo que ahonde, digamos, toda la campaña de solidaridad para todos los conflictos, en especial para nuestras compañeras y compañeros de Petrobras, en huelga ya desde hace bastantes días, para reforzar este concepto que es uno de los componentes centrales de la convocatoria al paro. En segundo lugar, también Soraya y Fernando hablaban del trabajo. Yo digo lo siguiente: cuando el deterioro acelerado de los precios de las materias primas que exportamos y una respuesta a este fenómeno que tiene que ver con un ajuste brutal del capital sobre las espaldas de los trabajadores en Brasil y en Argentina, ponen en tela de juicio el modo de acumulación dependiente que viene predominando en nuestra historia, al decir de Citarrosa, desde que vino Hernandarias. La lucha de los trabajadores se despliega en forma de encrucijada. Toda la nación está en una gran encrucijada. Comienzan a aparecer planteos y propuestas de retrocesos importantes en la seguridad social. Empieza a cuestionarse el llamado déficit de la seguridad social cuando nadie se cuestiona que los trabajadores aportamos el doble que la patronal para la seguridad social. Que yo sepa, eso hasta ahora sigue siendo así. Empiezan a aparecer voces de reestructuración salvaje, de ajuste al mínimo de las plantillas de trabajadores y de despidos, 50.000 puestos de trabajo menos. Empiezan a aparecer voces de liquidar, de desmantelar los caminos de diálogo social y negociación colectiva. De un lado, esa perspectiva, que las dificultades de la economía capitalista se resuelven con ajustes contra los de abajo. Del otro lado, una estrategia de desarrollo integral que supone una forma de tránsito que implica no solamente exportar recursos naturales, sino exportar trabajo, ingenio, inteligencia, conocimiento. Por eso el despliegue de la educación al más alto nivel, por eso la política industrial, por eso propuestas para un shock de generación de puestos de trabajo de calidad, las compras públicas como factor de desarrollo productivo, un papel de punta de las empresas del Estado, no solamente para ofrecer bienes y servicios de calidad a la población, sino como locomotoras del desarrollo. El despliegue de redes de proveedores nacionales, la política industrial, las políticas productivas, las políticas tecnológicas hacia la industria 4.0, la automatización, que paradójicamente, en vez de aumentar la edad de jubilarse, traen a cuenta la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo, del salario garantizado y de jubilarse antes, en vez de jubilarse después, probablemente para compartir mejor el trabajo y repartir mejor el trabajo con las nuevas generaciones. En definitiva, políticas activas que generen trabajo. Sobre la base de esa base de trabajo de calidad, de producción de alto valor en base al conocimiento, por contrario, al lamento permanente contra la negociación colectiva, defensa y despliegue de los consejos de salario, del diálogo social, pero ubicando inclusive temas de mayor ofensiva, como la organización del trabajo, como la productividad, negociación colectiva por rama de actividad, por encima de la cual inclusive se pueda negociar en la empresa. Aquí no está prohibida la negociación en la empresa. Es decir, una estrategia de desarrollo de más conquistas, más trabajo, más despliegue, digamos, de la gravitación de los trabajadores y el pueblo para una vida mejor. Bueno, esta encrucijada no tiene una resolución automática. Depende del nivel de unidad, de conciencia y en última instancia de lucha, de diálogo
digamos, que podamos promover los trabajadores y el pueblo para estar claro en esta hora histórica cuáles de los dos caminos va a tomar la vida de la República. Sin ninguna vacilación, defendiendo lo que es nuestro desde la perspectiva de nuestra clase, que bien ahora, dentro de bien poquito, el 27 de junio, se conmemorará que no solamente hablamos de democracia, sino que la defendemos, si es necesario, con nuestra sangre, porque aquí hubo una huelga general en defensa de la democracia. En esas tradiciones, mientras haya unidad de los trabajadores y lucha independiente, pero con cabeza global, tranquilos nosotros, que los cantos de sirena del ajuste neoliberal que despide, que hace una reestructura de pesado y no negocia, que habla de una seguridad social para trabajar hasta el día antes de morirse, o que quiere liquidar los consejos de salario, va a perder en esta patria de Artigas. Fíjense que a eso nos provocaba Fernando de hacer un comentario. Venimos desde la conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la 108 conferencia, con Fabio, que está ahí, con el cual trabajamos en equipo junto a Héctor Sapirain, con las coordenadas que ya habíamos antes resuelto, digamos, los organismos de dirección de nuestra central, y nos encontramos con la siguiente paradoja, es una cosa de loco. Uruguay, país saludado por todos los gobiernos del mundo, por la propia Organización Internacional del Trabajo y por los trabajadores del planeta como un país en donde prospera el diálogo social y la negociación, donde el 100% de los trabajadores y también los empresarios tenemos el derecho a la negociación colectiva, en donde además eso se hace sin desmedro de un proceso creciente de crecimiento del Producto Bruto Interno, donde crece el salario real en un porcentaje cercano al 56% por encima de la inflación, donde crece el salario mínimo nacional por arriba de un 250%, en donde eso no va en desmedro de la cantidad de empresas que se desarrollan, que se montan y que se despliegan en esta situación, es sometido a tratamiento especial en la Comisión de Normas de la OIT, que no es lista negra, sino tratamiento para el control de cómo se cumplen las normas. Mientras que en Colombia, un país donde se asesina día a día a los militantes sindicales, queda fuera de esa consideración. Es inmoral, es una aberración. Bueno, gente, abiertos como siempre al diálogo y a la negociación, con mucha claridad, a cualquiera que se vio tentado a ubicar a este movimiento sindical en transacciones sin principio, porque es cierto que en cierta medida se nos ofreció que si nosotros mirábamos para el costado ante la no comparecencia de Brasil, capaz que Uruguay no estaba en la lista. El movimiento obrero uruguayo no es para eso, no es para transacciones sin principio. Sepa, gente nuestra, que abiertos al diálogo y la negociación, pero también con los ojos abiertos, porque la columna vertebral de la negociación colectiva nació en este país en el año 1943, cuando se crearon los consejos de salario. Ahí no hubo queja patronal. Luego, a la salida de la dictadura, funcionaron los consejos de salario en el periodo entre el 85 y el 92, donde hubo una centralización por parte del Estado mayor que la que hay ahora. Recordarán las compañeras y los compañeros, probablemente más veteranos, que si un convenio no estaba dentro de las pautas que planteaba el Poder Ejecutivo, no era homologado y por tanto casi que no valía. Ahí tampoco hubo queja patronal. ¿Hay ahora? Bueno, sepan, compañeras y compañeros, que en definitiva nuestro movimiento obrero no solamente actuará durante este año para defender las conquistas, sino que aspira efectivamente a seguir avanzando y a ir a más, porque los cambios se salvan profundizándolos. Estamos absolutamente convencidos entonces, compañeras y compañeros, que siendo que la Mesa Representativa Nacional Ampliada, nuestro organismo de dirección que resolvió este paro general, obviamente lo resolvió con hora de finalización y comienzo en cierta medida y bajo otras formas y otras condiciones, este paro no termina. Se reproduce la solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores en conflicto de todos los gremios que nombró Fernando, especialmente nuestras compañeras y compañeros del gas. Se reproduce para pelear por más y mejores puestos de trabajo de calidad, para defender y profundizar la seguridad social y para defender y profundizar la negociación colectiva, porque en esta patria de Artigas se puede y vamos a avanzar con la unidad de los trabajadores. ¿Hay una pregunta?
compañeras, compañeros, hablando de las miles de familias que hay sufriendo los efectos de la inundación, tenemos que decirles que hoy a las 7 de la mañana salió un camión para Durazno lleno de materiales de primera necesidad. Asimismo, le pedimos la colaboración a todas y a todos para con los trabajadores del gas, que como saben hace largo tiempo que están en conflicto y hoy más que nunca necesita de todos nosotros. Y por último, nos dirigimos a los medios de prensa aquí presentes si necesitan o quieren hacer alguna pregunta a esta dirección. Muy bien, muchas gracias entonces.